Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Joaquín Belinchón, El mismo que Visticalza. buenas tardes. Buenas tardes, Nor de Dios. Director, encargado general. No, el director presidente. eres tú. Yo, a mí no me metas cargos. De tu sección, de tu sección. Bueno, de mi sección, bueno. Yo maese, yo con Tú, maese maese. soy feliz. Rafa, El García, García. Ahí. aquí estamos. Pero como tenías un buen abuelo templario y después otro que se fue a Cuba y otro que vino. Filipinas. Ya me tienes que llamar de Don. Don. No hay Don sin Din, ¿qué dices? Aquí estamos, al pie del cañón otra vez y con los mandos. Muy buenas tardes. Y don Bueno, Juan Pacheco, Juan Carlos Pacheco. Juan Carlos Pacheco. tiene que ser Carlos, ¿no? Me da igual. Entonces, pues Juan Carlos o Juan Pacheco. Pero bueno, aquí estamos los tres. Pues aquí estamos. Director del programa, ahí está. ¿Qué títulos que dais? Dais títulos a cualquiera. Por cierto, ¿dónde estamos? Estamos en No me cuentes historias. Onda en Onda Plana, Santa eso Cruz. Onda Plana, Santa Cruz. En el 107.4 de la FM. Nosotros salimos en directo. El programa sale al aire por los canales convencionales los Domingos a las 4 de la tarde y los miércoles a las 9. A las 9 de la noche, eso es. Y luego por el iBooks Por también nos pueden iVoox. escuchar. Y ya está. Nos podéis ver por YouTube, nos podéis escuchar también por Spotify, y luego ya lo divulgamos por Twitter y por Facebook. Que luego os diremos los sitios esos. Ahora de momento vamos a arrancar. Esto es No me cuentes historias, programa 29, segunda temporada. No, se habéis equivocado. 2.1. Ay, No, 2.2. 2.2. O sea que vas 2.2, 2.3, 2.4. Claro. Segunda bueno. temporada, programa 2. Y aparte el 29, que es la numeración general. Exactamente. Por 2.2, 29. Venga. Qué difícil. ¿De qué vas a hablar en La Perla Negra? Nos quedamos, Juan Carlos. ¿Te das cuenta que nos Sí. quedamos fijándonos los tres aquí diciendo a ver quién habla? En la mosca, que está dando vueltas todavía por aquí Que no se desde ha la ido semana ya- pasada. Que no se ha ido y está la puerta Y abierta. llevamos 2 horas con la puerta Soy, abierta. soy más pesados que una mosca en vendimia. Es verdad, se han acabado, pero Ya bueno. se acabaron, pero esta se ha quedado por aquí. Bueno, a ver. Bueno, pues, Bueno, pues yo, La Perla Negra, dirigida por Juan Carlos Pacheco Ruiz y dirigida y yo narrada también por mí y todo eso. Mismamente. teatralizada y demás. Realizada. Bueno, pues yo voy a hablar de un hombre que vivió duramente, porque la verdad que las condiciones de Ya ha aquellas muerto, por lo que épocas... Sí, murió en el 30... No llegó a ver la guerra. Hablamos del siglo XX, ¿no? Sí. No llegó a ver la guerra, pero se murió a puertas. Y luchó por tener una casa digna. Y lo consiguió. Al final lo Usted consiguió. trabajó como nadie, vamos. Sí. Lino Bueno. Lino Bueno. ¿De dónde era este hombre? Este era de un pueblo de Soria, pero al final, a pocos kilómetros de su pueblo, donde nació, Hecho raíces. Alcolea. Alcolea del Juca, Pinar. no. Del Pinar. Alcolea del Pinar. Alcolea del Eso en Pinar. Guadalajara, Es donde, hemos sí, en dicho. Guadalajara. Es donde se estableció con su Alcarreño. mujer y sus hijos. Y Como allí, dicen y ahora. allí sigue su casa. En nuestra España vaciada, que dicen ahora. Eso es, Ahí eso estaba. Sí, es un pueblo muy chiquitín, muy chiquitín. Y No ahora- tiene nada más que la casa de él. Tendría que hablar de alguna manera de esa España vaciada que a nosotros no nos toca de lleno, pero Respabilón nos va tocando. exactamente, nos va tocando. Perdimos nuestras posesiones. ¿Y tú, Rafael? Bueno, pues yo al hilo de, ya lo decíamos hace una semana, al hilo de la construcción de casas y de casas en la piedra y de, pues nosotros en Santa Cruz, que me toca temas santacruceros en nuestras historias de la encomienda, pues me gustaría hablar de nuestras conocidas, lo digo conocidas porque están en todos los relatos turísticos y todos los panfletos turísticos que tenemos sobre Santa Cruz, nuestras casas cueva, que tenemos 2 barrios o un barrio separado en 2 partes que conservan una forma de vivir pues muy tradicional en Santa Cruz, que son las cuevas, y además con particularidades y peculiaridades muy definidas para decir estas son de Santa Cruz y no son de otro lado. Vamos a hacer un poquito de historia de las casas cueva y vamos a hablar de las de Santa Cruz, ¿vale? Muy bien.
Joaquín Belinchón. Pues en... Joaquín Nicolás Belinchón. Martínez, exactamente. Pues para servirle a Dios de usted. No, tu apellido es judío. ¿Sí? ¿Belinchón? No, Martínez. Martínez. Porque tú lo digas. No, los que acaban en EZ. Porque tú lo digas. Porque yo lo digo. Porque tú lo Seguro digas. que es una mentira histórica. Me lo dijo. No. Esto es. ¿Cómo se llama? Fermín Mayorga. Abrimos debate. Pacheco también es judío. Tenía yo intención dentro de unos programas de hablar sobre el origen de los apellidos en España. Pues bueno, pues ya hablaremos. Hay tela que cortar ahí. Pues lo dicho, en mi sección hoy nos acordamos de, vamos a ir a un sitio muy cerquita de aquí, bueno, muy cerquita, está relativamente en las cercanías, pero sí que está olvidado, vamos, yo no lo conocía hasta el año pasado, no me digné de ir, es el Castillo de Oreja, que está ahí entre Ontígola, Ocaña y Aranjuez, y bueno, pues bien merece un paseíto porque se puede ir perfectamente y pasar una mañana de historia. Pues nuestro Castillo de Oreja. Bueno, y decimos ya los teléfonos y dónde nos pueden encontrar y todo esto. Vale, sí, el teléfono, bueno, el del estudio, el 925 14 30 19 y el WhatsApp del estudio 618 762924. El nuestro particular teléfono y nuestro particular WhatsApp es el 679 984636. Que la temporada pasada no me acordaba, pero qué tiempos aquellos que... Sí, que no se lo sabía, que estaba buscando los papeles que no lo encontraba. No, pero además os digo una cosa, es muy necesario, si no a través del WhatsApp, porque a lo mejor es más complicado, pero sí que a través de Facebook, que nos digáis, lo digo para la semana que viene ya, qué tema de los tres que va a poner Joaquín, en qué queréis que os cuente, os apetece que os cuente. Porque claro. Sabéis que voy dejando atrasados los dos que nos han cogido, que si no recuerdo mal, voy hace un poquito tiempo, eran Reyes Locos o un poquito mal de la Chaveta. Ajá. Y el otro era de Toledo, historias de Toledo. Sí, preguntas y respuestas sobre Toledo. Y vamos a añadir algo, lo voy a dejar ahí, algo sobre historias de medicina. ¿Vale? Luego ya lo concretamos más en el Facebook. ¿Vale? Historias de medicina, de descubrimientos, inventos, vacunas y demás. Algo que puede ser interesante, pero vamos, lo concretamos en otro. Os animamos a participar tanto en esto como en sugerencias, ideas. Oye, mira, quiero que habléis de tal tema. Oye, me gustaría que hablarais de tal personaje. Pues eso, todo eso en el 679-984636 o en nuestro Facebook que se llama... no me cuentes historias, no tiene mucho. No me cuentes historias. Bueno, pues cuéntanos una historia, que te pongo la perla negra, ¿vale? Vamos por ello. Pues vamos con ello. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no Érase una vez un niño al cual sus padres le llamaron Lino Bueno Utrilla. Lino nació en un pueblecito muy chiquitín llamado Esteras de Medinaceli, en Soria, en el año de 1852. Muy pronto, la vida pondría delante de Lino un gran obstáculo. Con tan solo 5 años, Lino se queda huérfano y solo, sin nadie que la cobijara, sin nadie que le consolara. La vida se mostraba sin ningún tipo de miramientos a nuestro querido Lino, pero él, con determinación, recogió el guante que ésta le había lanzado y aceptó el reto. Ese gran obstáculo que la vida le había puesto tenía que superarlo. Y sabiendo que no debía de pararse y decidiendo que debía de seguir avanzando, pues ese niño de tan solo 5 años se echó a la calle a pedir limosna, de pueblo en pueblo, comiendo un trozo de pan si se lo daban, y si no, pues en ayunas. Ese niño sin un pedazo de tierra suyo, sin un mal chozo donde resguardarse.
Así van pasando los días, las semanas, los meses, los años, y ese niño se hizo hombre. Y en su caminar hacia esta etapa, Lino encontró trabajo como cantero. Se dedicaba a llevar piedras de un lugar a otro, labrarlas y hasta hacer los clásicos calzadizos de las acequias para ganar espacio de labranza a los terrenos por los que discurrían los regatos de agua enterrando las acequias. Y Lino también conoció el amor. Ella se llamaba Cándida Archilla. Y en el municipio de Alcolea de Alpinar, en Guadalajara, y muy cerca del pueblo natal de Lino, pues allí se establecieron. Y allí Lino y Cándida formaron una familia, una gran familia. Llegaron a tener 15 hijos, aunque de todos ellos solo 3 fueron los que consiguieron sobrevivir. Lino trabajaba muy duro para sacar a su familia adelante, pero no era suficiente. El poco sueldo que ganaba Lino no llegaba para comer y pagar la casa en donde vivían. Así que por falta de pago les iban a desalojar de la casa de toda su vida. Sin embargo, Lino y Cándida no se rindieron y acudieron al alcalde para pedirle una casa donde cobijarse ellos y sus hijos. Lino ya se había fijado en una enorme roca. Él ya había planeado hacerse ahí su casa, en el mismo corazón de esta gran mole. Mucho tuvo que suplicar para que le dieran la roca, hasta se tuvo que poner de rodillas para que el alcalde de Alcolea del Pinar se la cediera. Finalmente se llegó a un acuerdo. Si Lino consigue hacer una vivienda digna, la casa que se hiciera en la roca sería suya. Esto lo pensó el alcalde pensando que en 2 días se cansaría de picar y se rendiría. Es más, el alcalde le dio 10 pesetas para que compraran afiladores y para picos y punteros. Otra vez, como cuando se quedó huérfano a los 5 años, le arrojaban un guante, un reto. En esta ocasión era el alcalde de Alcolea del Pinar y Lino Bueno Utrilla lo recogía con decisión. Era el 19 de marzo de 1907. Lino contaba con la exánea edad de 55 años. Y en esa fecha y con esa edad, el bueno de Lino se puso a picar en la roca. ¿Pero para qué pica usted ahí?, le preguntaba la gente. Pues que me quiero hacer una casa, le respondía nuestro protagonista. La gente se reía de él y pensaban que estaba loco, pero el bueno de Lino Bueno Utrilla, no hacía caso de hablas, como decía él, y seguía picando. Unas veces solo y otras en colaboración de su esposa Cándida, quien le iluminaba por la noche con un candil o le ayudaba a sacar lo picado por Lino, y siempre después de cumplir en su trabajo diario de cantero y en sus ratos libres, si le quedaba alguno, Lino iba dando forma al interior de la roca. Y a los 3 años del comienzo del trabajo, en 1910, Lino, Cándida y sus 3 hijos se trasladaron a vivir a su nuevo hogar. Había conseguido en este tiempo arrancar 2 cuartos a punta de pico, martillo y puntero.
Y como si de una mala broma se tratara, como si de un horrible sueño se encontrara a Lino, tras ya de 20 años picando, construyendo su casa digna, el ayuntamiento le reclamó la roca. Mas, como no hay cuento triste sin final feliz, dio la casualidad de que un día pasó por allí un tal Alfonso y se sentó con Cándida y con Lino. Cándida y Lino le hablaron de la historia de su casa roca y, comiendo unos bollos de manteca de Cándida le sacó, se deshizo en elogios hacia el trabajo de aquel hombre que de la roca sacó una casa. Este Alfonso era el rey de España y gracias a él la Casa Roca contó con una escritura de propiedad a nombre de Lino. Tras más de 20 años, 28 concretamente, Lino consiguió labrar en la piedra el portal, una sala de estar, una cocina con su chimenea y estantes, la cuadra para la mula con sus comederos y un gallinero, una pila para lavar, la despensa, las escaleras para subir a la segunda planta, 2 alcobas, y seguía picando y labrando su casa cuando la muerte le visitó para llevárselo en el año de 1935, el 24 de junio. Lino contaba con la edad de 83 años. Su queridísima esposa Cándida moriría en los primeros años 50 y, como su marido, moriría en la casa que se labraron a fuerza de tesón. Una casa y un hombre con historias curiosas, tanto que formaron parte de una sesión de la Real Academia de la Historia. Alguien contó a su entonces presidente, el duque de Alba, que aquella casa cueva, más bien caverna troglodítica, y en diciembre de 1935 se comisionó al académico señor Obermayer para que, acompañado de sus correspondientes señores académicos e inspectores de la Cátedra de Historia Primitiva de la Universidad Central de Madrid, procediesen a la conveniente inspección. El señor Obermayer informó a la Academia: no existen pinturas rupestres ni antigüedades prehistóricas en la casa cueva de Alcolea del Pinar. La Casa Roca de Lino Bueno Utrilla y su esposa Cándida Archilla es hoy testigo mudo de las dificultades de un siglo y la entereza de muchos de sus personajes. La historia de Lino y Cándida es la historia de la voluntad de un hombre y una mujer por tener una casa en tiempos bravos. Decía yo que ahora nos quejamos de que nos dan pocos likes en el Facebook y en el Instagram. Esta gente era superior a cualquier otra cosa que nos podamos imaginar. Estaban hechos de otra pasta, Sí, está sí, claro. sí. Es increíble, la casa es que no es decirlo, pero hay que ir a verla. Es gratuita, solamente se deja la voluntad. Te explican, hay un familiar allí que te explica pues la historia que he contado yo más o menos. Y el problema es que estas personas son ya mayores, los descendientes pues tienen otras ocupaciones y no es que no sacan dinero con esto, o sea, es que lo hacen, bueno, pues para que se conozca la vida de esta gente. Simplemente por el orgullo familiar, es decir, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tío abuelo hizo esto. Entonces, como decías tú, con un par de picos. La verdad que sí, hay fotografías, ya veréis las fotografías que colguemos, pero es que es impresionante cómo este hombre logró construir su casa digna Pico pala. y murió picando. Es claro exponente del sacrificio de nuestros abuelos, de la pasta de la que estaban hechos las gentes de aquellos años que sabían sobreponerse a la adversidad, al hambre, mira de qué manera, Jesús.
Bonita perla negra. Can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Bueno, nos estáis escuchando en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 la FM. También seguramente que alguien nos puede escuchar en ondaplanasantacruz.es a través de internet. Y si no, pues es que nos estáis escuchando en iBooks, en nuestros podcasts de iBooks, o en Spotify, que también puede ser. Los japoneses son muy importantes. Well, look way down the river. Y bueno, yo os he dicho que iba a hablar también de casas y de cuevas, de nuestras casas y cuevas, casas cueva en Santa Cruz de la Zarza. Así que aquí va la cabecera de nuestras historias de la encomienda. There ain't no grave. Bueno, pues es que hace un tiempo, buscando, pues como siempre, temas santacruceros, temas de Santa Cruz de la Zarza, de nuestro pueblo, que es de donde emitimos y de donde nacimos y donde vivimos, pues me encontré con un artículo de Francisco García Martín, un artículo que se publicó en el programa de fiestas hace unos cuantos años, donde hablaba precisamente eso de las casas cueva de Santa Cruz de la Zarza. Pero no solamente hablaba de las casas cuevas, sino que hacía una descripción bastante profunda, dentro de lo que es un artículo, de la historia de las casas cueva en nuestro entorno. Porque podemos imaginar que hemos tenido casas cueva hasta hace ya casi ninguna está habitada, pero que es un fenómeno que a lo mejor viene de los últimos siglos, pero realmente no. La verdad es que en nuestros alrededores, como os voy a explicar, hemos tenido cuevas habitables desde los tiempos, pues desde la época prerromana. Y bueno, por hacer un resumen geográfico e histórico, pues nosotros vivimos en la Mesa de Ocaña. Lógicamente la zona geográfica que nos corresponde, la Mesa de Ocaña, como su nombre indica, es una zona elevada sobre el resto. Alrededor tenemos ríos, tenemos el Tajo, tenemos otros ríos, y entonces pues eso crea laderas y crea sitios donde se puede excavar en la roca. Incluso, bueno, pues nuestros antepasados fueron los carpetanos, como todos sabéis. Nosotros estamos en zona de Carpetania, y el nombre de carpetanios, de carpetanos de la Carpetania, no viene de los Cárpatos, como algunos historiadores han dicho, un pueblo que vino desde entonces, carpets en algunos idiomas antiguos significa precisamente cuevas, rocas, gente que vive en esos sitios. Así que bueno, pues retrocediendo mucho en la historia, pues podemos hablar que aquí en nuestra zona ha habido hábitats de trogloditas, porque al fin y al cabo así se llaman, desde la época, documentado me refiero, desde la época prerromana. Ptolomeo, que estamos hablando del 100-170 después de Cristo, habla de la conquista de Carpetania por Calpurnio, y entonces hace un relato de la conquista de Caraca, que es Carabaña, por ahí muy cerquita de nuestra zona, como una manera de decir, bueno, ya hemos conquistado Caraca, la meseta está conquistada. Y en ese relato habla de las formas de la vida y costumbres de los carpetanos, de los caracitanos en concreto, que dice además que son un pueblo salvaje que habita grutas sobre este río. ¿Qué pasa? Que, bueno, en tiempos de Sertorio, los caracitanos, según Plutarco, vivían sobre el río Tajuña, o sobre el Tajo también, depende de los sitios. Y como dicen estos, no tenían ni pagos ni lugares, sino que habitaban en un grande y elevado monte que tenía muchas cuevas y agujeros, vueltos todos hasta el septentrión, hacia el norte, orientados hacia el norte. Bueno, pues además dice que era gente muy salvaje, muy incivil, que había que conquistarlo. Aquí se habla en varios sitios de una estratagema que utilizaron los romanos para conquistar esta gente que vivía en cuevas, que además eran de muy difícil acceso. Se les ocurrió pues esperar a un día que, como os he dicho, si las cuevas están en orientación norte, pues a esperar que el viento les soplase de cara a las cuevas, y entonces amontonar mucho arena, polvo, montones de tierra, y en el momento en que el viento empezaba a soplar un poquito en dirección a las cuevas, pues dispersarlo, echándolo hacia el aire, aventando toda esta tierra, o pisando con los caballos, de tal manera que toda esa cantidad de polvo y de partículas en el aire obligó a la gente de las cuevas a salir de ellas y a rendirse. Esto se sitúa, como digo,
en teoría en la conquista de Caracas, pero también hay gente que le sitúa, porque además seguramente que os sonará más, en Perales de Tajuña. Cuando nosotros vamos por la carretera Valencia dirección Madrid, las cuevas de Perales de Tajuña se quedan muy bien definidas en el lado derecho. Incluso Madoz, si nadie conoce a Madoz, Pascual Madoz, ministro y sobre todo autor del Diccionario Histórico, Geográfico, etcétera, etcétera, de España, basándose en todos estos escritos de Plutarco y demás, nombra a los caracitanos y les dice, pues les nombra como pueblo salvaje que habitaba en grutas sobre el río. Es decir, que en la literatura del siglo XIX ya aparecen cuevas y localizadas y sitios donde se habita en cuevas, pues concretamente lo que estamos diciendo, en Perales de Tajuña, en Cabañas y demás. Incluso hay un profesor y arqueólogo que se llama José Ramón Mélida y Alinari, que publicó las primeras fotografías de los asentamientos de Perales de Tajuña fijaros, en 1906. Fijaros cómo estaba la fotografía entonces. Sí. Hizo un discurso de ingreso en la Real Academia de Historia, de la que hablamos en otras ocasiones. Con Lino Bueno hemos dicho que fueron los de la Academia de Historia allí a concretar. Y bueno, pues este hombre ya incluso puso fotos de estas 70 cuevas. Bueno, pues como os decía, José Ramón Mélida y Alinari hace las primeras fotos de estas cuevas. Y lo que tenían las cuevas de Perales, sobre todo, es que tenían un acceso muy complicado, porque tenían un sistema de escaleras de tal manera que a la cueva solo se podía subir mediante una escalera de cuerda. Cuando se subían para arriba la recogían, cuando se bajaban para abajo la tenían que extender para bajar, y esto llevaba implícito que alguien tenía que estar siempre en la cueva. O la escalera tira para abajo. Sí, pero claro, sí. Pero entonces, pasa la que pasa. Si deja la puerta abierta. Si dejas la puerta abierta, te pueden entrar y todo. Pero como son tus amiguejos allí. Sí, bueno, pero el caso es que estas cuevas siempre, en teoría, siempre tenía que haber alguien dentro. Lo que sí que parece es que han estado habitadas hasta no hace mucho y han sido incluso refugio de pues eso, escondite de gente que huía de la justicia o por otras cosas. Esto estamos hablando de Perales y de Carabaña, pero también podemos hablar. En Perales se puede visitarlas, hay una ruta y todo, se puede visitarlas. Es que vamos a ver, las cuevas de Perales son monumento histórico-artístico. Entonces, lógicamente tienen su aquel. Pero por seguir por la zona, también hay cuevas en Morata de Tajuña, la antigua Licinia romana. En la época de Madoz, que es quien lo cuenta, Pascual Madoz, ministro y como os he dicho, habla de la mitad del caserío en cuevas, tiene unas 400 casas de 2 pisos en general, de media construcción, y 150 cuevas en la parte de los cerros, ya son unas cuantas, ahí en Morata de Tajuña. Por seguir por la zona sur de Madrid, Tielmes, en 1910 se describen un grupo de cuevas, 2 grupos de cuevas, mejor dicho, en los denominados altas y bajas, norte altas y sur bajas, que están habitadas. Entre Tielmes y Carabañas está una cueva muy peculiar que se llama la Cueva de la Mora. Entonces, al lado de Tielmes, también por la misma zona, Titulcia. En Titulcia, que es el cruce de la senda galiana con la vía carpetana, son 2 calzadas romanas, pues se menciona que además, bueno, Titulcia fue destruida en la guerra civil, se reconstruyó y luego Madoz, vuelvo a Madoz, nos describe la localidad con 60 casas y en el cerro las cuevas excavadas en las montañas. Lo que pasa es que no dice el número. Pero eso es antes de sí, ser claro, sí, Madoz es del 19. Madoz es, sí, exactamente. Lo que sí que se indica la excepcionalidad de la Cueva de la Luna, una cueva muy grande que se le asigna la construcción al cardenal Cisneros. Dice que el cardenal Cisneros, después de tener una premonición el 28 de enero de 1509 de una cruz que le anunciaría en Cartagena y en Orán la conquista, pues decide hacer allí una cueva. Entonces es una cueva que tiene 2 galerías muy grandes, tiene una bóveda de 5 metros de diámetro, que ya es un pedazo de... ¿Se puede visitar esa cueva? No lo sé en qué condiciones está, porque es lo que se refiere aquí este hombre en su artículo, que os he dicho que se llamaba
Francisco García Martín, y no sé ahora mismo en qué condiciones está esa cueva, pero tiene incluso la cruz de los templarios, con lo cual tiene ciertas cargas esotéricas y demás. A cuarto milenio. Ahí, vamos. Que Jiménez, vamos. Bueno, nos vamos ya para Castilla-La Mancha, por nuestra región. Aquí, donde tenemos cuevas, nosotros estamos, como os he dicho antes, en Mesa de Ocaña. Entonces, toda la zona que bordea nuestra Mesa de Ocaña, lo que está por encima de la meseta, por ejemplo, Yepes, pues tiene pues sitios que están elevados sobre la meseta. Y entonces son sitios que son donde pueden aparecer sitios fáciles de excavar. A mediados del siglo XVI, más de 300 familias en Yepes viven en cuevas, que ya son unas cuantas. Sí, ya mucho. Al lado, en Huerta de Valdecarábanos, hay unos datos muy interesantes que dicen que, bueno, en épocas protohistóricas, en la zona de Calandrajo y del castillo, el castillo se puede ver según vas desde La Guardia hacia Toledo a la derecha, o vienes desde Dos Barrios hacia Mora, por ejemplo, están las ruinas del castillo. Hay una zona también en la que surgen cuevas. Todos estos sitios tienen asociados a que van bordeando un sitio que tiene agua, cauces fluviales, sobre todo, claro. Si vives en una cueva y no tienes agua, mala solución. Ahora, si tienes agua pues, y tienes un sitio donde puedes construir cerca, pues es un buen sitio para vivir en las condiciones que se vive en una casa-cueva, lógicamente. Bueno, otro sitio de los que también tiene cuevas, Dos Barrios. Dos Barrios que está construido, como su nombre dice, entre dos barrios separados por una fuente fluvial, por un cauce fluvial, pues también aparecen cuevas. Y al lado de Dos Barrios, en La Guardia, que yo os he nombrado antes, en el siglo XVIII se señala la existencia de numerosas cuevas en la vertiente o falda que da al valle extramuros, pues igual, digamos mirando hacia Toledo capital. Que todo hace un escalón. Vienes desde Córdoba y todo hace un escalón, toda la lo mesa. que define la Mesa de Ocaña por esa parte. Son 100 metros más o menos de diferencia. La meseta sur, digamos que está a unos 500 metros y esto está a 600 o 700. Es un escalón bastante consistente. De hecho, se nota, pues eso. No en todo ese escalón, pero sí lo que es La Guardia, la población de La Guardia, ahí es donde existe la cueva. Por cierto, en La Guardia hay una cosa muy señalada, que existe un culto subterráneo, igual que aquí en Santa Cruz. Nosotros tenemos aquí una ermita que es el sepulcro, lo que conocemos como el sepulcro, el Santo Entierro, Santa Gema, que es una ermita excavada en la tierra, igual en un alto. En La Guardia existe un culto que es el del Santo Niño. Santa Faz. El Santo Niño de la Santa Faz. Pues ahí también está en una cueva. También hay cuevas en Ocaña de este tipo, que tienen cultos subterráneos en Ocaña, en Añover o en Tembleque, también, por ejemplo. En Ontígola, que habíamos hablado, que vamos a hablar de nuestro castillo en Ontígola. De castillo, no de Ontígola. Pues se describen cuevas habitadas a mediados del siglo XX. Total, 25, la mitad de la población, del caserío, 25 cuevas sobre 35 casas. Además se dice que, bueno, estamos viviendo, nosotros de aquí Santa Cruz hacia el río, toda la zona que tenemos son yesos y margas yesíferas. Sí. Es zona fácil de excavar, pero que tiene mal mantenimiento, porque los yesos se expanden con la humedad, se contraen y se resquebrajan cuando están secos, y aunque es fácil excavar, pero bueno, pues todas estas casas que se describen en Ontígola se dice pues eso, que son de mala fábrica, que es un terreno salitroso y que bueno, pues son terrenos arenosos. Nos acercamos todavía más, vamos ya a nuestro entorno. Cabeza Mesada. Cabeza Mesada tiene un barrio muy peculiar, el barrio del Castillo, que está según llegamos de Santa Cruz, un poquito enfrente a la derecha, que está plagado de cuevas, son muy típicas. Yo tengo un quinto mío, vecino, bueno, nacido en Cabeza Mesada, vecino ahora de Santa Cruz de la Zarza, José Antonio, que trabaja para la autoescuela Rianser, Escreves. Bueno, no sé si lo conocéis. Que me contaba que de niñez una de las bromas que tenían más, una forma de divertirse era tirar petardos por la chimenea de una de las casas cueva que había al vecino. Al puchero que iba. Tiraban petardos o piedras y entonces pues se lo pasaban en grande, en teoría. No sé si unas risas, piedras. Pues bueno, pues esa zona de Cabeza Mesada pues tiene y todavía se mantienen, y además bastante bien, las casas cueva de Cabeza Mesada en el barrio del Castillo. Ya nos metemos más cerca todavía, aunque nos cruzamos a la provincia de Cuenca. En Tarancón hay una tradición muy grande de excavación de viviendas subterráneas. Decía Madoz en 1855 que la localidad tenía 1.100 casas y 80 cuevas en la salida del Camino Real de Cuenca, o sea que había unas cuantas. Y ya, por pegarnos todo lo posible a Santa Cruz, nuestra querida vecina Zarza de Tajo tiene dos barrios que incluso aún algunas están habitadas, la calle, lo que es la calle del Sol o la que es ahora la calle Castilla-La Mancha, que son los ejes casi del pueblo. Llegaron a tener casi 100 cuevas en Zarza de Tajo.
Y bueno, pues prácticamente, si no están habitadas ya, que no lo sé, pues han estado habitadas hasta hace muy poquito. Incluso alguna de ellas, bueno, ahora se utilizan como almacén o como sitio para guardar cosas. Y ya, bueno, nos centramos ya en Santa Cruz. En Santa Cruz de la Zarza tenemos casas cueva en dos barrios muy localizados, muy típicos: el barrio de Santa Lucía y el barrio de los Altos de San Miguel, por encima de la iglesia de San Miguel. Actualmente hay muy poquitas casas que están habitadas. Algunas se han rehabilitado, pero hay una treintena de cuevas más o menos que siguen en pie y algunas están utilizadas. Las cuevas de Santa Cruz de la Zarza tienen una peculiaridad muy marcada y muy característica, que os daré más detalle ahora después, y es que no solamente está la cueva con su entrada en la pared de la roca, sino que se ha construido también hacia afuera. Es decir, se ha hecho una entrada con un... Como si fuera un porche. Un tejadillo. Sí, algo así. Y además incluso al otro lado de la calle, porque había terreno, se tenían cercados o sitios donde se guardaba el ganado. Es decir, que el dueño de la casa cueva tiene su casa cueva y enfrente un corralón, una portada, llamarlo como queráis, donde se guardaba pues el ganado que había entonces. Eso es muy típico de aquí. Nuestras casas cueva, Santa Cruz, pues por ejemplo, Madoz, que hemos hablado mucho de él, no indica su existencia cuando en su diccionario geográfico histórico. Dice además Madoz que es una localidad entre dos alturas, de clima frío, que reinan vientos del noreste, que se padecen constipaciones, pulmonías, dolor de costado. Que hablaba del aire matacabras. Exactamente. 800 casas distribuidas en calles con muchas cuestas, pero no dice nada de las casas cuevas. Sin embargo, en nuestro archivo local sí que hay se refleja que se cuenta la localidad con 946 vecinos, que son los dueños de las casas, y 3.371 almas. Entonces, esto da a entender que no solo con esas casas que teníamos no hay suficientes, que tiene que haber otro tipo de viviendas, que son las cuevas. Las cuevas se concentran en torno a lo que ahora conocemos como la calle Emilio Palomo. Es una calle muy peculiar, porque es una calle casi circular. Si nosotros vamos desde Santa Lucía, desde la ermita de Santa Lucía, tomamos el principio de la calle Emilio Palomo, la calle va girando hacia la izquierda totalmente hasta casi volver a su inicio en una circunferencia, en un círculo no completo, pero bastante grande. ¿Y por qué? Porque las casas cuevas se iban haciendo en la visera de una zona que eran eras de trilla. Es decir, toda la parte de arriba eran eras de trilla y en esa pared ahí se fueron excavando todas esas casas. Incluso en algún momento se cruza la calle Santa Lucía y nos metemos ya en la calle de la zona de Santa Elena, que está al otro lado, y también hay un poquito de visera. Entonces toda esa zona aparecen cuevas durante hasta hace unos poquitos años habitadas, y hasta hace menos años algunas se mantienen en pie. Y luego tenemos... hay algunas que han edificado encima, o sea, han hecho los porches ya sí. Y hay gente viviendo todas las casas. en las cuevas. A ver, mi casa tiene una cuevecilla, todas las casas del barrio tienen su sí, por cuevecilla, ejemplo, más grandes, más chicas. Un familiar mío, recuerdos a la Hino de Calabaza, eso es. pues tiene una cueva bastante maja allí en su casa. De todas maneras tenemos que distinguir, y luego hablaremos de los silos además, lo que es una casa cueva y lo que es una cueva. Es decir, hay muchas casas que tienen cueva, pero la cueva es modo de almacén o de bodega. La casa de mi abuela tenía cueva, pero no era casa cueva. Pero ahí arriba, por Santa Lucía, sí que eran cuevas. Lo que pasa es que ahora sí que han hecho... Nacieron como casas cueva y luego ya se hicieron casas con una cueva. Porque nosotros, si nos venimos aquí a la calle Mayor, casi todas las casas de la calle Mayor, ya no de la calle Mayor, sino casi todas tienen una cueva. Mis padres viven en la calle Malagón, que está cerca del convento, y ya no solo que hay una cueva, sino hay cueva, hay cuadra, hay lagar y hay bodega. Y todo eso está excavado por debajo, pero no es la casa en sí, es decir, lo que hay por debajo, pues es una casa de labradores que se utiliza todo eso. Aquí estamos hablando de casas cueva, que era la zona habitable y la zona donde se vivía, y por eso son así, que es también muy peculiar. Bueno, pues voy a ir resumiendo un poquito, que me estoy alargando. Tenemos que os lo enseño, un padrón, una especie de padrón de casas en 3 años distintos, 1894, 1899 y 1910. Aquí se describe las cuevas que había, se da el número y también los oficios o las profesiones de la gente que vivía en estas cuevas. Mientras que en la zona de Santa Lucía las cuevas fueron creciendo a finales del siglo XIX hasta llegar a un total de 66.
Y bueno, 66 solamente en las cuevas de Santa Lucía. En la subida a las cuevas habría otras 5 o 10 y en la zona de Santa Elena otras tantas. En las cuevas de San Miguel, que es en la otra zona, en la calle Doctor Manzanares actual, pues se mantienen estables 16 cuevas en distintos años. Por daros un ejemplo, 1894 en las cuevas de Santa Lucía hay 48 cuevas, 165 habitantes. 1899, 66 cuevas, bastantes más, 210 habitantes. En 1910 baja el número de cuevas a 59, pero los habitantes son casi los mismos. En las cuevas de San Miguel son 16, 16, 10 y los habitantes 56, 56, 44. Lo interesante, lo bonito es qué gente vivía en estas cuevas. Pues sobre todo gente que no tenía mucho poder adquisitivo, sobre todo, y gente relacionada con labores ganaderas. Por ejemplo, en 1894, no voy a leer todo, en las cuevas de Santa Lucía vivían 32 jornaleros, 21 pastores, 3 labradores, 6 esquiladores, un yesero, un albañil y un zapatero. En la de San Miguel, 11 jornaleros, un labrador, 2 pastores, un panadero, un zapatero, incluso se refleja un mendigo. ¿Qué significa esto? Pues eso, que los que vivían allí no tienen mucho poder adquisitivo y además necesitan una zona, como decíamos, frente a la cueva, tienes tu sitio para guardar el ganado, el poquito ganado que tengas. Por eso se habla de pastores, de esquiladores y de jornaleros, algunos agrícolas y otros incluso los rochanos, que también eran... ¿Y las cuevas de Tabanillo? Eso estamos hablando ya de otra cosa. Las cuevas de Tabanillo... Esas son cuevas. Estamos hablando de otro fenómeno. Cerca de donde yo vivo, en Corral de Almaguer, está Villacañas. En Villacañas hay un museo que se llama Museo del Silo. Los silos son cuevas también excavadas en la tierra, pero que tienen una función agrícola, sobre todo de almacén, aunque también son viviendas, pero hay una función de almacén. Nosotros, en toda la orografía, en toda la geografía del término municipal de Santa Cruz, tenemos muchos sitios con cuevas y sótanos, que también se llaman así. Aquí muy cerquita en los Garciolises está el sótano Carralero, lo que dices tú, las cuevas de Tabanillo, o hace poco visité yo con mi bicicleta, estuve en las cuevas de Falero. Esas cuevas sirven de refugio para pastores cuando están a unos cuantos kilómetros del pueblo y no pueden volver al pueblo para hacer noche o para guardar el ganado, y también como sitio para almacén de lo que se esté cosechando. Es decir, que hay una cueva que ya, además de tener función de casa, tiene función de silo, de almacén. Y esas cuevas, que son como las que se describen en Villacañas y como las que describe el Museo de Villacañas, son cuevas silo. Entonces, nuestro Santa Cruz tenemos de los dos tipos, nuestras particulares y peculiares cuevas, que además tienen esa forma tan característica de entrada construida con adobe, con piedra, o como sea, que tiene función pues de entrada para meter el carro, para un poquito más adentro ya se excava una cuadra para meter las mulas, que sirven también como calefacción, y luego una cocina, unos distintos sitios, y donde hay cocina, pues una chimenea. Es muy característico nuestra chimenea, la foto de la chimenea gorda, claro, en el barrio de Santa Lucía, pues esa chimenea da pie no solamente a la cocina, sino al fogón que sirve de fuego para calentar la casa, aunque la temperatura en las cuevas sabéis que es más o menos constante y que no se pasa mucho frío dentro de una cueva, que es una de las ventajas que tiene. De todas maneras, también es porque el Belén que se hace en Santa Lucía es una cueva, una casa cueva, ¿no? Es una cueva. O sea, es una cueva. Sí. Pero que la gente puede venir, para que se haga una idea, que cuando vengan a Santa Cruz de la Zarza, si vienen en Navidad, pueden pasar a ver lo que es darse un paseo. Una casa cueva. Yo me daría un paseo por toda la zona, ya que estamos en Los Candiles y la calle Emilio Palomo empieza ahí cerquita, muy cerquita, arranca, pues ver Los Candiles y recorrer toda la calle Emilio Palomo hasta volver otra vez a la ermita de Santa Lucía. El forastero que pasa pues tampoco va a ver... Sí, pero pasar por la chimenea gorda o incluso pues eso, en algún momento, ya digo, hay muy poquitas casas habitadas, pero algunas sí que está. Se puede, más los vecinos por aquella zona son amables 100% y son encantadores. Vamos, tú eres casi de por allí. Sí, vamos, la calle La Estrella. Los barrios tan populares, pues siempre eso es muy agradable. Cuando viene alguien, te acompañan, te llevan, te dicen como si fueses de la familia. Sí. Así que totalmente recomendable. Estas son nuestras casas cueva y nuestras peculiaridades. Bueno, muy interesante. Quiero volver a decir Venga, dime. que no es lo mismo la casa cueva que has dicho tú, a la casa piedra que he dicho yo. Además que es que lo dejó recalcado el hombre de allí. No es cueva. Esto es bajo una casa tierra, piedra. Es una roca. Sí, porque la roca está aflorada. Es decir, no se ha excavado hacia abajo, sino que se ha excavado sobre una roca que está encima del suelo, digamos. Sí. Entonces esa es la diferencia. Es el matiz. Bueno, pues esta ha sido nuestras historias de la muy comida. Interesante. Pues muy interesante. Me gusta.
Vamos a aprovechar. Entramos de sopetón. No sé por qué esto se ha ido a otra música, pero bueno. Mis tercios, ¿dónde están mis Ya, tercios? ahora te los pongo, no te los iba a poner todavía. Sonaba así de soslayo por debajo. Sí, así, por ahí estaba. Ha saltado aquí una cosa muy rara. Bueno, vamos a aprovechar para decir que estamos en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 FM. Exactamente. Que nos puede... Bueno, te decimos los teléfonos de aquí del estudio, el 925 14 30 19 y el 618 76 2924, el WhatsApp, que también tenemos nuestro WhatsApp, ¿verdad, Rafa? Sí, el WhatsApp, que además siempre decimos que lo podéis utilizar para contarnos cualquier cosa, es el 679-984-636. Que nos pueden escuchar en iBooks también. Exactamente. Los domingos a las 4 salimos, tenemos la emisión, y los miércoles a las 9 de la también. noche. Y luego pues nos pueden visitar también en YouTube. En YouTube, que se llama No Me Cuentes Historias, en Twitter @No Me Cuentes Onda, en Facebook No Me Cuentes Historias y en Spotify también No Me Cuentes Historias. Sí, entonces, todos esos sitios. tienes un montón de canales por donde mejor os venga, nos podéis contarnos escuchar. y decirnos, y además incluso proponernos. Os recuerdo que el próximo programa me tenéis que elegir un tema de los 3 que tengo pendientes porque los vamos recuperando, los que no se han elegido, que creo recordar que eran preguntas sobre Toledo. Exactamente. Y Historias de Toledo, los Reyes Locos, monarcas de aquella y manera. propondré seguramente algo que tenga referencia con la medicina, con historias de vacunas, de medicinas, de médicos. Vamos a ver, por ahí algo curioso sobre la historia de estas Curiosidades varias, sí, dan pues juego. os entráis en Facebook, que lo pondrá Joaquín por allí, y decid, me apetece que cuentes una de estas 3 Sí, cosas. Y a como partir de mañana cuando subamos el... Y nosotros el podemos programa, lo opinar ponemos. también. Sí, otra cosa es que os haga caso. Tú, como dice José Antonio Bellán, tú pídeme lo que quieras que yo te pondré lo Lo que me dé la gana. Bueno, pues ahora sí, te pongo los tercios. Venga, y ya vamos hacemos con la introducción. Hoy nos acordamos de. Oponiendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino, aspa de Borgoña. Si yo me empeño en que suenen los tercios, y hoy no vamos a hablar para nada de tercios. Pero es que es muy chula la... Sí, es la introducción a la sección y además que mola. Mola. Sí, además que eso es definitorio y definitivo el que tiene que sonar los tercios para que empecemos. Hoy nos acordamos de. Con la sección no nos sea la acordamos que sea. de- Por tu hermano, muere por tu rey. Vale, pues hoy el viaje en el tiempo nos lleva hasta la Edad Media, básicamente. Os quiero proponer una ruta que hice el otoño pasado, que salía desde Aranjuez, coge ese caminito del río... Al cual fue invitado yo, pero no pude ir. Ya no me acuerdo. Sí, me No sé, dijiste, no hay que acuerdo. estar tal y cual, te dije, que no estás puedo. llaneja, exactamente, que estás llana, sí. Pues, Pero vamos, todavía estoy esperando a ver si... A ver si somos capaces A ver de si somos cuadrar capaces. una, sí, Yo sí. tengo las triquin dentro ahí de nuevas. poco una que va a ser Rafael el liante. Bueno, pues esta caminata que os propongo es para pasar un día de historia tranquilamente. Tú te echas tu mochila, tus botas de trekking, te haces 9 kilómetros desde Aranjuez por un camino perfecto, como nuestro camino de la Virgen de la Paz, ancho, muy clarito, no tiene pérdida, vas dejando el río a la izquierda y los cerros a la derecha. Hasta que en lontananza empiezas a ver la silueta del Castillo de Oreja. Castillo, yo tenía curiosidad leche, siempre, a ver, lo había visto en vídeos, que se ve muy bien ahora con los drones, se ve estupendamente. El tema del castillo te lo sobrevuelan por arriba, muy bonito, pero tenía curiosidad y ya me dediqué a buscar un poquito la historia de este castillo. Nos remontamos a la época de los romanos ya lo habían descubierto, no eran torpes precisamente los señores romanos, y ya decidieron poner allí un asentamiento, se llamaba Aurelia, Oreja. ¿Y por qué lo pusieron allí? Se intuye que es por la fácil defensa, es un promontorio que sale de esta mesa de Ocaña que va a morir en el río Tajo, que nos produce esos muros de piedra tan impresionantes, de tanta altura, y al estar cerca del Tajo, además cerca de una zona que tiene un vado
que tiene un fácil cruce del río. Entonces una zona que se presume de fácil comunicación para cruzar el río Tajo. Ya los romanos estaban, como os digo, aquello lo tenían sus asentamientos, se han descubierto en el siglo XVIII, ya se estaban descubriendo monedas, cascos, restos de la vida de un poblado romano. No fue realmente hasta los árabes los que hicieron realmente el castillo. Ya se tienen noticias en el siglo IX. Los árabes entraron en el siglo VIII, pues ya un siglo después se empieza la construcción de este castillo. Habría que enmarcar este castillo dentro de la línea defensiva del río Tajo alrededor de la ciudad de Toledo. La idea de Toledo, una ciudad rodeada por el río Tajo en sus 3/4 partes, y que le hace una defensa prácticamente inexpugnable, hace que el poder cruzar a la otra orilla y atacarle por la espalda hace que toda la línea del Tajo esté llena de castillos. Esto provocó que este castillo de Oreja, por su cercanía a Toledo y por el fácil cruzar al otro lado del río, sea objeto de bastantes disputas en la Reconquista. Toledo cayó en manos cristianas en el año 1085 con Alfonso V. ¿Quinto o sexto? Sexto. Contemporáneo del Cid. Exactamente. Y el castillo de Oreja, al igual que muchos otros, por ejemplo el de Uclés y más, fue la dota de la mora Zaida, como cuando se casó con nuestro rey Alfonso. Así pasó de una forma muy sencilla a manos cristianas, como la dote de la esposa. La pérdida de Toledo no la asumieron los reinos moros, no se resignaron tranquilamente. La simbología de Toledo como capital del reino godo le daba mucha moral a la Reconquista. Realmente se había dado un paso de gigante desde que los árabes entraron en el año 711 hasta ese año 1085 que se recupera Toledo. La caída de la capital, de la antigua capital goda, significaba un punto de inflexión en la Reconquista. Realmente se les estaba diciendo a los árabes: esto va en serio y vamos a ir hacia el sur en esa Reconquista. De Toledo hacia el norte hay ciudades, pero no eran tan importantes, no tenían esa simbología. Una vez que se perdió Toledo, los reinos árabes no se resignaron, sino que empezó la presión hacia Toledo por tratar de reconquistarlo. Poquitos años después de la toma de Toledo, en el 1132, alrededor del castillo de Oreja tuvo lugar una batalla bastante fuerte, donde nos dieron a los cristianos hasta en el carnet de identidad. Y toda la zona volvió a caer bajo señorío árabe. Además con ese hándicap, Toledo tenía el castillo de San Servando, que era una cabeza de puente al otro lado del río, que le permitía mirar hacia la llanura manchega, y resulta que los árabes, al tomar Oreja, tomaban también la misma cabeza de puente en dirección contraria, para poder atacar Toledo al revés. Eso hizo que Alfonso VII se tomase las cosas muy en serio y tuviese que reconquistar Oreja después de un sitio de casi un año. El año 1139, después de casi un año de sitio, los tuvo que rendir por hambre y sed. Oreja está muy bien defendido. Cuando se llega al castillo se ve que ese promontorio que hace como una especie de cuña, parece la proa de un barco, con unas paredes verticales bastante impresionantes, que le hace muy fácil la defensa. ¿Cuál es el problema? El agua. Al final tienes que vivir del agua que puedas tener en los aljibes, la comida que puedas mantener, porque la zona de alrededor pues es nuestras tierras de abajo, es tierras malas, tierras salinas, tierras que se ve que la producción agrícola por allí es bastante flojita. Todo fue eso a base de un cerco bastante fuerte, que bueno, imagino que catapultas y demás, porque se destruyó el castillo, aunque después ya se fue reconstruyendo para que sirviese ya de baluarte a los cristianos para tirar para abajo. Porque los árabes, no solamente por este afán de aguantar la presión sobre Toledo, sino porque era la época de los reinos de taifas. Los reinos de taifas significa que el emirato independiente de Córdoba se va diluyendo en pequeños reinos.
pequeñas comunidades, entonces esos reinos tienen menos fuerza. Desde África llegan 3 oleadas sucesivas de invasiones, almohades, almorávides, benimerines, que lo que hacen es, con pueblos recientemente islamizados, llegan con mucha más fuerza que estos reinos de taifas y atacan a los reinos cristianos para tratar de recuperar. Son las batallas de Uclés, las batallas de Alarcos, donde a los cristianos está a punto la reconquista de perder esa línea fronteriza del Tajo y tener que girar al norte. Solamente en la batalla de las Navas de Tolosa, el año 1212, es el punto realmente de inflexión donde es la batalla que define la reconquista. A partir de ahí ya Al-Ándalus está totalmente a la defensiva y los reinos cristianos a la ofensiva. En esos 200 años pues eran continuos vaivenes, correrías, Castillo va, Castillo viene, pero cada vez más alejados del Tajo. Poco a poco la frontera cristiana va bajando. El castillo de Oreja, según va perdiendo la frontera, se va alejando, pues va perdiendo esa fuerza, esa importancia militar. Hasta ese momento incluso los reyes se lo empezaron a dar una vez reconquistado. Se lo dieron pues como pago pues a la gente de la corte, pues mira, este se ha portado bien conmigo, le doy el señorío de este castillo. O a la Orden de Santiago, porque estamos hablando del mismo fenómeno que nos ocurre con los castillos, con el de Alboer, que es de Santa Cruz, o con el de Alarilla, que es de Fuente de Iñaki. Es el mismo fenómeno. Cuando pierden la importancia defensiva u ofensiva, tanto a manos de moros como de cristianos, es cuando empiezan a ser otra cosa. Exactamente. En un primer momento se lo dan a particulares, pero como todavía la presión árabe sigue siendo fuerte, acaba siendo la Orden de Santiago, orden de monjes, mitad soldados, pero son los que realmente se baten el cobre contra los musulmanes. Entonces son los que el rey dice, no, mira, esto si se la doy a un particular se va a dedicar a sus fiestas y sus historias y no a la labor defensiva que necesito. Se lo acaba dando a la Orden de Santiago. Por allí pasará el padre de Jorge Manrique, del que luego hablamos en la temporada pasada, que fue enterrado en el monasterio de Uclés con su hijo Jorge Manrique, que murió años después en las guerras de sucesión de la corona de Castilla. Por allí habitaría también la reina, pasaría la Enrique IV, pasaría la reina Isabel. Y luego ya, una vez que las órdenes militares fueron absorbidas por la corona, ya una vez que se había, lo que comentamos, perdido la necesidad guerrera ya una vez que la frontera estaba en el sur, la corona recupera esos territorios y se queda con ellos. Y ya sí, ya que sí se los da a los duques de Frías, se los va dando a la nobleza. Pago favores. El castillo poco a poco pues se va abandonando. Cuando ya pierde la función defensiva, el castillo ya no tiene razón de ser. Y está en una zona muy bonita, todo lo que tú quieras, pero muy dura de abastecer. Entonces queda un pequeño poblado al lado del castillo que hoy todavía se puede ver, pero el castillo se va abandonando. El poblado se va aguantando, pero es que es muy complicada la vida. El agua la tenían que subir con mulas desde el río. Y os digo que la cuestecilla se las trae para subir. Es un pequeño sendero el que tienen para subir con las mulas. El poblado se fue abandonando, se abandonó del todo el año 1959. Ahora mismo se puede visitar, son 20 casas, 2 calles escasamente. ¿Pero está abandonado? Está abandonado, sí. Es el primer ejemplo de la España vaciada, por así decirlo. Está el castillo, un mini poblado de casas alrededor del castillo, y luego está propiamente el pueblo de Oreja. Que el pueblo, ya te digo, son 2 calles, 20 y tantas casas, que se puede ver, te puedes pasar con mucho cuidado, no sé que se te caiga, porque son de 2 plantas, estaba bien, tenían su cartero, su maestro, ¿sabes? Eso, las condiciones de vida eran malas, y cuando empezaban a mejorar en España, ya en el año 59, año 60, fue cuando ya la gente se fue pues a Untígola, a Ocaña o a Aranjuez. Pone en internet que se juntan, y además que sí se ve la ermita de su Virgen, sí se ve que está bien cuidada, que está encalada, es decir, se siguen juntando el 15 de agosto a celebrar las fiestas de su pueblo, pues imagino yo que los vecinos que vivan en los pueblos de alrededor. El castillo en sí está en ruina total, lo que vemos son restos.
hay que imaginarse las murallas siguiendo la línea de la línea que marca este corte que hace la montaña, que hacen los cerros y que hace fácil la defensa. El castillo es realmente una torre que tiene una entrada, se puede entrar por dentro y es la torre hueca. Se ve que está todo hundido, que eran varias plantas, pero está todo hundido. Se ven unos aljibes, se ven una serie de depósitos, que tampoco conviene mucho meter el pie por si las moscas. Sí, está en estado de derribo prácticamente. Hay que echarlo en la imaginación, pero sí se ve el perímetro de la muralla que lo rodea en sus 3/4 partes. Prácticamente la naturaleza, la orografía del terreno lo defiende en sus 3/4 partes. Tú entras desde abajo y entras por un pequeño estrecho, porque está todo cubierto por la muralla pegada a la roca. La verdad es que tenía una defensa bastante fácil o una conquista bastante difícil por la orografía del terreno. ¿Sabes? Y poco más, ¿sabes? Lo vas a ver mejor, a lo mejor en YouTube, con las imágenes que tiene la gente que ha ido con drones. Yo cuando fui, estaban allí unos con drones grabándolo, ¿sabes? Da juego, el sitio da bastante juego, pero sí es verdad que se puede pasar una mañana de historia con un paseo, que al final te haces para allá, para acá, tus 20 kilómetros muy a gusto. Se puede ir en coche desde Ocaña o desde Ontígola, seguro que se puede ir en coche por caminos perfectamente, pero se puede pasar una mañana bastante maja, eso, imaginando lo que sería la vida, lo que sería la historia de este castillo que está ahí olvidado de la mano de Dios, pero que lo tenemos realmente a 30 kilómetros escasitos. Muy cerquita, y además eso muy relacionado, como decía muy antes, relacionado con la historia nuestra. Con sí. nuestra historia y con nuestra Sí. Estos vaivenes de árabes presionando, cristianos saltando el río Tajo, es lo que pasaría también en Santa Cruz de la Zarza. La semilla, el embrión de nuestro propio pueblo. Exactamente, de nuestro pueblo, de todos los pueblos de la comarca de la Ribera del Tajo. Sí. Muy bien, pues hoy nos hemos acordado de nuestro castillo. Castillo de Oreja. Castillo de Oreja. Uh-huh. Esta canción es de Ana Alcaide, que estuvo aquí hace unos meses, y estuvo con su violín noruego y con su violín, es un violín de teclas, un cacharrillo que lleva muy gracioso y que suena así de bien. Aunque los instrumentos no son de música sefardí, hace una música sefardí muy bonita. Vamos a aprovechar para decir, nos queda ya muy poquito de programa, que estamos No me cuentes historias con don Juan Carlos Pacheco, que es nuestro director. Es el que más cobra, vamos, así que... Don Joaquín Nicolás Belinchón y Rafael García, estamos aquí los tres y hacemos este programa para vosotros. Y lo que nos viene ahora es Canciones con Historia. Siempre os digo lo mismo, lo de menos es la historia, lo demás es la canción y cambiamos de ritmo. La semana pasada os puse... ¿qué os puse? A los abandeños. Los abandeños, Simón Bolívar. Hoy os va a sorprender porque la letra es muy profunda, ya lo vais a ver, aunque... Yo la he escuchado ya y Joaquín no la ha escuchado, ha llegado al punto y final. Ha llegado a lo mejor, yo creo, no lo sé. No, escúchala que es muy profunda. Tengo que empaparme. La orquesta de Silvio Machuca reinventa y reinterpreta y homenajea a una de nuestras grandes heroínas, Agustina de Aragón. Escúchala atentamente. Escúchala, está muy entretenida.
Una maravilla, no me digáis. Un día nos tienes que decir dónde vas a por ellas. Siempre sorprendiéndonos con Porque- canciones con historia. A cuadros Bueno. nos dejas. El próximo día os pongo una de los Lunis. Ya me podéis elegir. Otra vez. Los Sí. lunes. Podéis elegir Cristóbal Colón, ya lo pusimos, ¿no? Yo creo que Cristóbal. ¿Alguna mujer? Concepción Arenal, el Cid, alguna cosa de estas. Ah, pues pero- mira, el Cid, ¿no? Creo que tienen vale, una, yo los lunes era tengo Cid. por ahí preparado un programeja del CID. Bueno, pues os voy a traer a los Lunis, por decir Vale, algo. sí, venga, vale. vale. Bueno, Vale. de todas maneras, mirad, esta es la sintonía nuestra, ¿no? La, Que nos vamos ya. la de despedida, la de despedida. Que nos vamos Esa ya. es. Que nos vamos, dices. Pues bueno, pues venga, vámonos yendo. ¿Qué tenemos para la semana que viene? Pues yo mismo, conmigo mismo y con mi Sí. perla negra, voy a hablar de que tuvimos participación los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Y muy importante. hombre. ¿Así? Sí, sí. Franco no tuvo nada que ver. Franco estaba con la División Azul, intentando deshacerse de los comunistas, pero hubo unos refugiados exiliados republicanos que liberaron París Ujú. y llegaron hasta el mismísimo Corazón de París. No, y nido de Hitler, el nido, como le dicen, el nido del El búnker. El búnker, sí, sí. Llegaron hasta allí. El búnker fueron españoles los últimos defensores del búnker. No, estos llegaron a venían en el otro los lado. mismos de la 9, los mismos de la 9 llegaron al nido del cuco, como se diga. No, eso sería entonces el nido del águila. El nido del El águila nido o del algo así, águila. no sé. Porque el búnker fue tomado por los rusos. Ujú. Y ellos venían en la división Leclerc, que era el ejército Pero americano. lo más importante, sí, la división A de ver si- Leclerc. escucha, que a ver que- si no lo vas a contar todo antes del programa que Es viene. verdad, me lío. Bueno, pues yo toca elegir 3 temas. Si queréis los oyentes, ya sabéis, entréis en Facebook y me decís cuál de los 3 que ponga Joaquín, que se lo diga yo, os apetece que hablemos de él. Y si no encontramos a nadie que le apetezca oír nada, pues me lo elegimos Lo otros elegimos dos nosotros. y ya sí. está. Y sin Mañana ningún lo subo problema. al Facebook y a partir de ahí a opinar. A ver qué tema nos dice Rafa. Pues nada, ¿y Joaquín? Y yo voy a hablar de uno de los grandes, de don Gonzalo Fernández de Córdoba, Hombre, el gran el capitán. gran capitán. Buen señor. queso, buen queso. Buen queso, sí, señor. Bueno, pues con este chascarrillo, yo os espero la semana que viene, si queréis. Pues vamos Venga, a venir con vais a más jamón. Hoy más- os traído, no lo hemos dicho, pero hoy traías una cosa muy curiosa para beber. un hijo puta. Sí, Este, perdón, este, que eso no se puede este. decir en la... Así, ¿Cómo sí. que no? Si lo Sí, está es- diciendo es una Cervantes marca. en el mismísimo Quijote, este vocablo lo dice. Sí, y sí, bastantes no, veces, sí. o sea que Y, no y de pasa puta, nada. y de puta. Y o puta. Pues Y o eso, puta decía igualito. Está muy rico. nos hemos tomado un hijo puta, de asturiano, ¿no? Crema Llanes. de chocolate con cerezas. Y De Llanes. estaba De bastante, chocolate con cereza, exactamente. bastante riquillo estaba. Bueno, pues si traes un poquito más, estamos aquí la semana que viene. Pues Hecho. como no me vaya a Llanes, no. Va a estar complicado. Pues traemos otra cosa, volvemos al Resol y venga. Claro. Venga, Joaquín, hasta Venga, luego. buen fin de. Venga. Hasta luego. Rafa, Hasta luego.